Capítulo 4. Las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Cuando una helada llega a Florida, el precio del jugo de naranja aumenta en todo Estados Unidos. Del mismo modo, en el verano, cuando hace calor en la costa de Nueva Inglaterra, los precios de los hoteles en el Caribe se desploman y cuando hay guerra en el Medio Oriente, aumenta el precio de la gasolina y disminuye el de los automóviles grandes. ¿Qué tienen en común todos estos acontecimientos? Que todos muestran cómo funciona la oferta y la demanda. Los economistas utilizan muy a menudo los términos oferta y demanda y lo hacen por una buena razón. La oferta y la demanda son las dos fuerzas que hacen que funcione la economía de mercado. Estas fuerzas determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe venderse. Si usted desea saber cómo un acontecimiento predeterminado afectará la economía, lo primero que tiene que hacer es pensar en términos de oferta y demanda. En este capítulo se presenta una introducción a la teoría de la oferta y de la demanda. Se analizarán la forma en que se comportan los compradores y los vendedores y cómo interaccionan. También se estudiará cómo es que la oferta y la demanda determinan los precios en una economía de mercado y cómo, a su vez, los precios se asignan a los recursos escasos de la economía. Mercados y competencia. Los términos oferta y demanda se refieren al comportamiento de las personas al momento de interaccionar unas con otras en un mercado competitivo. Antes de analizar la manera en que se comportan los compradores y los vendedores, consideraremos primero de forma detallada lo que significa el término mercado y competencia. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o de un servicio específico. Los compradores son el grupo que determina la demanda del producto y los vendedores el que determina la oferta de dicho producto. Los mercados adoptan formas diversas. Algunas veces están muy organizados, como en el caso de los productos agrícolas, ya que en estos mercados compradores y vendedores se encuentran a una hora determinada en un lugar específico y allí un subastador ayuda a determinar los precios y organizar las ventas. En general, es frecuente que los mercados estén menos organizados. Considere, por ejemplo, el mercado de helado en una ciudad determinada. Los compradores de helado no se reúnen a una hora específica y los vendedores de helado no se encuentran en diferentes lugares y ofrecen productos un tanto diferentes. No hay un subastador que determine el precio y cada vendedor anuncia el precio al que se vende un vaso de helado. Por su parte, los compradores deciden cuánto helado comprar y dónde comprarlo. Sin embargo, estos productos y consumidores de helado están estrechamente vinculados. Los compradores eligen entre varios tipos de vendedores de helado para satisfacer su antojo. En cambio, todos los vendedores tratan de atraer a los mismos compradores para tener éxito en su negocio. Aun cuando no está organizado, los compradores y vendedores de helado forman un mercado. ¿Qué es la competencia? La mayoría de los mercados en la economía, como el del helado, son altamente competitivos. Cada uno de los compradores sabe que hay varios vendedores entre los cuales elegir y cada uno de los vendedores es consciente de que su producto es similar al que ofrecen otros vendedores. El resultado de esto es que tanto el precio como la cantidad de helado que se venden no se determinan por un solo vendedor o por un solo comprador, sino que el precio y la cantidad son determinados por todos los compradores y vendedores que interaccionan en el mercado. Los economistas utilizan el término mercado competitivo para describir un mercado en el que hay múltiples compradores y vendedores, y por lo tanto, individualmente, ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio del mercado. Cada vendedor de helado tiene control limitado sobre el precio porque los otros vendedores ofrecen productos similares. Así, el vendedor tiene muy pocas razones para reducir el precio, pero si decide incrementarlo, los compradores acudirán a otro lugar a comprar el helado. De la misma manera, un comprador no puede modificar por sí solo el precio al que se vende el helado, porque solo compra una pequeña cantidad de este bien. En este capítulo se supone que el mercado es perfectamente competitivo. Para llegar a esta forma de competencia, que es la más avanzada, el mercado debe tener dos características. Uno, los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos. Y dos, los compradores y vendedores son tan numerosos que ninguno puede, por sí solo, influir en el precio del bien en el mercado. Dado que en los mercados perfectamente competitivos
compradores y vendedores deben aceptar el precio que determina el mercado, se dice que ambos son tomadores de precios. Al precio de mercado, los compradores pueden comprar tanto como deseen y los vendedores vender tanto como deseen. Existen algunos mercados en los cuales el supuesto de una competencia perfecta aplica de manera exacta. Un ejemplo lo constituye el mercado del trigo, donde hay miles de productores que lo venden y millones de consumidores que compran trigo y producto de trigo. Puesto que ningún comprador o vendedor puede por sí solo influir en el precio del trigo, cada uno de ellos acepta el precio como determinado. Sin embargo, no todos los bienes y servicios se venden en mercados perfectamente competitivos. Algunos mercados tienen un solo vendedor y este vendedor denominado monopolio, el que establece el precio. Un ejemplo de monopolio puede ser la compañía de televisión por cable de su ciudad. En algunas poblaciones, los habitantes solo tienen acceso a una empresa que ofrece el servicio de televisión por cable. Sin embargo, la mayoría de los mercados se encuentran en un punto entre monopolio y mercado perfectamente competitivo o de competencia perfecta. A pesar de la diversidad de los tipos de mercado que existen en la realidad, suponer que el mercado es de competencia perfecta es una simplificación muy útil y por lo tanto un buen principio para iniciar el estudio de los mercados. Los mercados de competencia perfecta son los más fáciles de analizar porque todos los actores toman el precio como dado por las condiciones del mercado. Además, y debido a que siempre hay un grado de competencia presente en todos los tipos de mercado, muchas de las lecciones que se aprenderán al estudiar la oferta y la demanda en mercados de competencia perfecta se aplicarán a otros mercados más complejos. 4.2. Demanda. Iniciamos nuestro estudio de los mercados analizando el comportamiento de los compradores. Con la finalidad de centrar nuestro razonamiento, imagine un producto determinado, el helado. 4.2a. Curva de demanda. Relación entre precio y cantidad demandada. La cantidad demandada de un bien o producto determinado es la cantidad del mismo que están dispuestos a adquirir los compradores. Como veremos, existen muchos factores que determinan la cantidad demandada de un producto. Sin embargo, cuando se analiza cómo funcionan los mercados, un determinante fundamental es el precio del producto. Si el precio del helado aumentara $20 por vaso o cono, las personas comprarían menos helado y quizás comenzarían a tomar más yogur congelado. En cambio, si el precio del helado disminuyera 20 centavos de dólar por vaso, las personas comprarían más helado. Esta relación entre precio y cantidad demandada es válida para casi todos los bienes o productos de la economía y de hecho es una relación tan generalizada que los economistas la denominan ley de la demanda. Es decir, si todo lo demás permanece constante, cuando aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada del mismo y cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. La tabla de la figura 1 presenta cuántos vasos de helado compra Catherine cada mes a diferentes precios. Si el helado es gratis, ella consume 12 vasos cada mes, pero si cuesta 50 centavos, consume 10 vasos. Conforme el precio aumenta, ella compra cada vez menos vasos de helado. Finalmente, cuando el precio alcanza $3, Catherine ya no compra helado. La tabla representa una tabla de demanda, la cual muestra la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada de un producto, cuando todo lo demás permanece constante, es decir, todo lo que influye en la cantidad de ese producto que desean adquirir los consumidores. La gráfica de la figura 1 utiliza las cifras de la tabla para ilustrar la ley de la demanda. Por convención, el precio del helado se coloca en el eje vertical y la cantidad demandada de helado en el eje horizontal. La recta que relaciona el precio con la cantidad demandada se llama curva de demanda. La curva de demanda tiene pendiente negativa porque si todo permanece constante, a un precio menor corresponde una cantidad demandada mayor. 4.2. Demanda de mercado frente a demanda individual. La curva de demanda de la figura 1 muestra la demanda individual de un producto con la finalidad de analizar cómo funcionan los mercados. Es necesario determinar la demanda del mercado en su conjunto, es decir,
la suma de las demandas individuales que existen de un bien o servicio específico. La tabla de la figura 2 muestra la demanda de helado para dos personas de este mercado, Catherine y Nicolás. A cualquier precio predeterminado, la tabla de demanda de Catherine indica cuánto helado comprará ella. Del mismo modo, la tabla de demanda de Nicolás indica cuánto helado comprará él. La demanda de mercado a cada precio es la suma de las dos demandas individuales. La gráfica de la figura 2 muestra las curvas de demanda que corresponden a cada una de las tablas de demanda. Es importante resaltar que las curvas de demanda individuales se suman horizontalmente para obtener así la curva de demanda del mercado. Es decir, a fin de encontrar la cantidad demandada total a cualquier precio, se suman las cantidades individuales, las cuales se encuentran en el eje horizontal de las curvas de demanda individuales. Puesto que aquí nos interesa analizar cómo funciona el mercado, se trabajará por lo general con la curva de demanda del mercado, la cual representa la manera en que varía la cantidad demandada total de un bien al modificar el precio de dicho bien, siempre y cuando todos los otros factores que afectan el consumo se mantengan constantes. 4.2. Desplazamiento de la curva de demanda. Debido a que en la curva de demanda del mercado todo lo demás permanece constante, no necesita seguir estable en el tiempo. Si ocurre algo que altere la cantidad demandada a un precio dado, automáticamente la curva de demanda se desplazará. Suponga, por ejemplo, que una asociación médica descubre que las personas que consumen helado todos los días viven más tiempo y tienen una vida más saludable. Es de esperar que dicho descubrimiento incremente la demanda de helado. Ahora, a cualquier precio dado, los compradores querrán adquirir una mayor cantidad de helado y por lo tanto la curva de demanda se desplazará. La figura 3 muestra el desplazamiento de la curva de la demanda. Cualquier cambio que incremente la cantidad demandada a cada precio, como el descubrimiento imaginario de la asociación médica, desplazará a la derecha la curva de demanda y esto se reflejará como un incremento en la demanda. Por el contrario, cualquier cambio que reduzca la cantidad demandada a cada precio desplazará a la izquierda la curva de demanda. A esto se le conoce como disminución de la demanda. Existen muchas variables que pueden desplazar la curva de demanda. A continuación se presentan las de mayor importancia. Ingreso. ¿Qué le sucedería a su demanda de helado si usted perdiera su empleo un verano? Lo más seguro es que disminuyera, ya que un menor ingreso significaría tener menos dinero en total para gastar y por lo tanto gastaría menos en algunos bienes y quizás en la mayoría. Si la demanda de un bien disminuye cuando se reduce el ingreso, se dice que es un bien normal. No todos los bienes son normales. Si la demanda de un bien aumenta cuando disminuye el ingreso, se dice que es un bien inferior. Un ejemplo de un bien inferior pueden ser los boletos de autobús, ya que cuando disminuye el ingreso, lo más probable es que en vez de usar el automóvil o un taxi, se use el autobús. Precios de bienes relacionados. Supongo ahora que el precio del yogur congelado disminuye. Según la ley de la demanda, aumentaría la cantidad que se compraría. Del mismo modo, se compraría menos helado, ya que ambos, el helado y el yogur congelado, son postres dulces, cremosos y fríos, y por lo tanto satisfacen deseos similares. Cuando la reducción del precio de un bien reduce la demanda del otro, se dice que son bienes sustitutos. Por lo general, los bienes sustitutos son pares de bienes que pueden usarse uno en lugar del otro, como el pollo y la carne, las bebidas refrescantes y el agua, o el cine y la renta de películas. Ahora, suponga que disminuye el precio del jarabe de chocolate. Con base en la ley de la demanda, se compraría más jarabe de chocolate. Sin embargo, y en este caso, también se compraría más helado, ya que por lo general el jarabe de chocolate y el helado se consumen juntos. Cuando la reducción del precio de un bien incrementa la demanda de otro bien, se dice que son bienes complementarios. Por lo general, los complementarios son parte de bienes que se utilizan juntos, como la gasolina y los automóviles, las computadoras y el software, el cereal y la leche. Gustos. Uno de los determinantes más obvios de la demanda son los gustos. Si a una persona le gusta mucho el helado, comprará más de ese bien. Por lo general, los economistas no tratan de explicar los gustos de las personas.
ya que estos son determinados por las fuerzas históricas y psicológicas que se encuentran más allá del campo de estudio de la economía. Sin embargo, los economistas sí dedican tiempo a estudiar lo que sucede cuando cambian los gustos. Expectativas. Las expectativas que tengan las personas sobre el futuro pueden afectar en el presente la demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, si una persona espera ganar mucho dinero, el siguiente mes es probable que decida ahorrar menos y gastar una mayor cantidad de su ingreso para comprar helado en el presente. Otro caso sería que el consumidor supiera que el precio del helado disminuirá al día siguiente y como resultado estaría menos dispuesto a comprar helado en el presente. Número de compradores. Además de los factores ya mencionados que influyen en el comportamiento individual de los consumidores, la demanda del mercado depende también del número existente de compradores. Si además de Catherine y de Nicolás se les uniera Peter como consumidor de helado, la cantidad demandada en el mercado a un precio dado sería mayor y aumentaría la demanda del mercado de ese bien. En resumen, la curva de demanda muestra lo que sucede a la cantidad demandada de un bien cuando el precio de este cambia, siempre y cuando todas las demás variables que afectan a los consumidores se mantengan constantes. Cuando una de estas variables cambia, la curva de demanda se desplaza. La tabla 1 ofrece una lista de las variables que pueden influir en la cantidad de un bien que los consumidores deciden comprar. Si tiene problemas para recordar si lo que ocurre es un movimiento a lo largo de la curva de demanda o un desplazamiento de esta, se les recomienda revisar lo expuesto en el apéndice del capítulo 2. Recuerde, una curva se desplaza cuando hay un cambio en una variable relevante que no se mide en ninguno de los ejes de la gráfica, debido a que el precio se representa en el eje vertical. Un cambio en el precio representa un movimiento a lo largo de la curva. Por el contrario, el ingreso, los precios de los bienes relacionados, los gustos, las expectativas y el número de compradores son variables que no se miden en ninguno de los ejes y por lo tanto, un cambio en cualquiera de ellos significará un desplazamiento en la curva de demanda. Caso de estudio. 2 maneras de reducir la cantidad demandada por fumar. Los diseñadores de política pública buscan reducir por lo general la cantidad de personas que fuman, por los efectos negativos que el tabaquismo produce en la salud. Existen 2 maneras en que esta política intenta lograr este objetivo. La primera consiste en desplazar la curva de demanda de los cigarrillos y otros productos del tabaco. Los anuncios de servicio público, las advertencias obligatorias que aparecen en las cajetillas de cigarrillos sobre los efectos nocivos que tienen en la salud y la prohibición de anuncios publicitarios de cigarrillos en televisión son políticas que buscan reducir la cantidad demandada de cigarrillos a cualquier precio determinado. Si estas políticas tienen éxito, lograrán desplazar hacia la izquierda la curva de demanda como se muestra en el panel A de la figura 4. Asimismo, los diseñadores de políticas pueden intentar incrementar el precio de los cigarrillos mediante un incremento del impuesto que se cobra por ser producidos, ya que esto provocará que las empresas tabacaleras cobren un impuesto a los consumidores incrementando el precio de los cigarrillos. Un precio más alto tendrá como consecuencia que los fumadores reduzcan el número de cigarrillos que consumen diariamente. En este caso, la reducción de la cantidad que se fuma no representa un desplazamiento de la curva, sino un movimiento a lo largo de la misma a un punto donde hay un precio mayor y una menor cantidad, como se muestra en el panel B de la figura 4. ¿Por qué la cantidad que se fuma responde a cambios del precio de los cigarrillos? Los economistas han tratado de responder esta pregunta analizando lo que sucede cuando cambia el impuesto a los cigarrillos. Se ha encontrado que un incremento de un 10% del precio de los cigarrillos provoca una reducción del 4% en la cantidad demandada. En general, los adolescentes son especialmente sensibles a los cambios en el precio de los cigarrillos y 10% de incremento en el precio provoca una reducción del 12% en la cantidad que fuman los adolescentes. Otra pregunta que surge es cómo el precio de los cigarrillos afecta la demanda de drogas ilegales, como la marihuana. En general,
Quienes se oponen a los impuestos a los cigarrillos argumentan que el tabaco y la marihuana son bienes sustitutos y que un incremento del precio de los cigarrillos incentiva el consumo de marihuana. Por otro lado, muchos expertos en el consumo de sustancias ven el tabaco como una puerta de entrada a la droga, que provoca que la población joven experimente con el uso de las sustancias más nocivas. Los datos recabados en distintos estudios coinciden con esta perspectiva y han concluido que un menor precio de los cigarrillos está asociado con un mayor uso de la marihuana. En otras palabras, parece ser que el tabaco y la marihuana son bienes complementarios y no sustitutos. 4.3. La oferta. Ahora estudiaremos el otro lado del mercado y examinaremos el comportamiento de los vendedores. Una vez más nos enfocaremos en el mercado de los helados. 4.3a. Curva de oferta. Relación entre precio y cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. Existen muchos factores que determinan la cantidad que se ofrece, pero una vez más, el precio desempeña un papel muy importante en nuestro análisis. Cuando aumenta el precio del helado, vender helado es muy rentable y por lo tanto la cantidad que se ofrece es grande. Los vendedores de helado trabajan muchas horas, compran más máquinas para elaborarlo y contratan más personal. Por el contrario, cuando el precio del helado es bajo, el negocio es menos rentable y los vendedores producen menos. Incluso a un precio bajo, algunos vendedores pueden optar por cerrar y provocar con esto que la cantidad que ofrecen caiga a cero. Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama ley de la oferta y establece que con todo lo demás constante, cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad ofrecida del mismo también aumenta. Y cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida del mismo también disminuye. La tabla de la figura 5 muestra la cantidad de vasos de helado que un vendedor ofrece cada mes a diferentes precios. A un precio menor de $1, no ofrece nada de helado. Y conforme aumenta el precio, él comienza a ofrecer cantidades cada vez mayores. Esta es la tabla de oferta, que muestra la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien, manteniendo constante todo lo que pueda influir en la cantidad que los productores desean vender. La gráfica de la figura 5 utiliza las cifras de la tabla para ilustrar la ley de la oferta. La curva que relaciona el precio y la cantidad ofrecida se denomina curva de oferta. La curva de oferta tiene pendiente positiva porque con todo lo demás constante, a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. 4.3b. Oferta del mercado frente a oferta individual. Así como la demanda del mercado es la suma de la demanda de todos los compradores, la oferta de mercado es la suma de todo lo ofrecido por los vendedores. La tabla de la figura 6 muestra las tablas de oferta de dos productores de helado en el mercado, Ben y Jerry. A cualquier precio dado, la tabla de oferta de Ben indica la cantidad de helado que ofrecerá. Al mismo tiempo, la tabla de oferta de Jerry indica la cantidad de helado que ofrecerá. La oferta de mercado es la suma de las dos ofertas individuales. La gráfica de la figura 6 muestra las curvas de oferta que corresponden a las tablas de oferta. Al igual que en el caso de las curvas de demanda, las curvas de oferta se suman horizontalmente para obtener la curva de oferta del mercado. Es decir, para determinar la cantidad ofrecida total a cualquier precio, se suman las cantidades individuales, las cuales se encuentran en el eje horizontal de cada una de las curvas de oferta. La curva de oferta de mercado muestra las variaciones de la cantidad ofrecida total conforme varía el precio del bien, manteniendo constante todos los demás factores que, además del precio, influyen en las decisiones de los productores respecto a la cantidad que venderán. 4.13. Desplazamientos de la curva de oferta. Puesto que la curva de oferta de mercado mantiene todo lo demás constante, la curva se desplaza cuando cambia uno de los factores. Por ejemplo, suponga que disminuye el precio del azúcar
que es un insumo para producir helado, por lo que la caída del precio del azúcar, que es un insumo para producir helado, por lo que la caída del precio del azúcar hace que vender helado sea más rentable. Esto incrementa la oferta del helado a cualquier precio dado. Los vendedores ahora están dispuestos a producir una cantidad mayor. La curva de oferta de helado se desplaza hacia la derecha. La figura 7 ilustra los desplazamientos de la oferta. Cualquier cambio que incremente la cantidad ofrecida a cada precio, como la caída del precio del azúcar, desplaza a la derecha la curva de oferta y se llama incremento de la oferta. De la misma manera, cualquier cambio que reduzca la cantidad ofrecida a cada precio desplaza hacia la izquierda la curva de oferta y se llama disminución de la oferta. Existen muchas variables que desplazan la curva de la oferta. He aquí algunas de las más importantes. Precios de los insumos. Para producir helado, los vendedores utilizan varios insumos: crema, azúcar, saborizantes, máquinas, la infraestructura que se requiere para producirlo y mano de obra de los trabajadores para mezclar los ingredientes y operar las máquinas. Cuando el precio de uno o más de estos insumos se incrementa, producir helado es menos rentable y las empresas ofrecen menos helado. Si los precios de los insumos aumentan de forma significativa, una empresa podrá cerrar y no ofrecer helado en absoluto. Entonces, la oferta de un bien se relaciona de forma negativa con el precio de los insumos empleados para producir dicho bien. Tecnología. La tecnología para convertir los insumos en helado es otro factor determinante de la oferta. Por ejemplo, la invención de la máquina para preparar helados de forma mecanizada redujo la cantidad necesaria de mano de obra para producirlo. Al reducir los costos de las empresas, los avances tecnológicos incrementaron la oferta del helado. Expectativas. La cantidad de helado que una empresa ofrece hoy puede depender de sus expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, si la empresa espera que el precio del helado aumente en el futuro, almacenará una cantidad de su producción actual y ofrecerá hoy menos en el mercado. Número de vendedores. Además de los factores señalados que influyen individualmente en el comportamiento de los vendedores, la oferta de mercado depende del número de estos vendedores. Si Ben o Jerry se retiran del negocio del helado, disminuiría la oferta del mercado. En resumen, la curva de oferta muestra qué sucede con la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio, manteniendo constantes todas las demás variables que influyen en los vendedores. Cuando una de estas otras variables cambia, la curva de oferta se desplaza. La tabla 2 presenta las variables que afectan la cantidad que los productores de un bien deciden vender. Una vez más, para recordar si debe desplazar la curva de la oferta o si debe moverse a lo largo de ella, tenga presente que la curva se desplaza solo cuando hay un cambio en una variable relevante que no se menciona en ninguno de los ejes. El precio está en el eje vertical, por lo que un cambio en el mismo representa un movimiento a lo largo de la curva. En contraste, dado que los precios de los insumos, la tecnología, las expectativas y el número de vendedores no se miden en ninguno de los ejes, un cambio en alguna de estas variables desplaza la curva de la oferta. 4.4. Oferta y demandas juntas. Después de analizar por separado la oferta y la demanda, ahora las combinaremos para ver cómo determinan el precio y la cantidad de un bien que se vende en un mercado. Equilibrio. La figura 8 muestra conjuntamente la curva de la oferta y la curva de demanda del mercado. Observe que hay un punto en el cual dichas curvas se intersectan. Este punto se llama equilibrio del mercado. El precio de esta intersección se conoce como precio de equilibrio y la cantidad se llama cantidad de equilibrio. Aquí el precio de equilibrio es $2 por vaso y la cantidad de equilibrio es 7 vasos de helado. El diccionario define la palabra equilibrio como una situación en la cual varias fuerzas están balanceadas, y esto también describe el equilibrio de un mercado. En el precio de equilibrio, la cantidad del bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar equivale exactamente a la cantidad que los vendedores están dispuestos y que son capaces de vender.
El precio de equilibrio se conoce en ocasiones como precio de liquidación de mercado, porque a este precio todos en el mercado están satisfechos. Los compradores han comprado todo lo que querían y los vendedores han vendido todo lo que querían. Las acciones de compradores y vendedores mueven naturalmente los mercados hacia el equilibrio de la oferta y de la demanda. Para entender por qué, considere lo que sucede cuando el precio de mercado no es igual al precio de equilibrio. Suponga primero que el precio de mercado está por encima del precio de equilibrio, como en el panel A de la figura 9. A un precio de $2.50 por vaso, la cantidad ofrecida del bien, 10 vasos, es superior a la cantidad demandada, 4 vasos. Hay un excedente del bien. Los oferentes no pueden vender todo lo que quieren al precio actual. En ocasiones se dice que es un excedente en una situación de exceso de oferta. Cuando hay un excedente en el mercado de helado, los vendedores tienen sus refrigeradores cada vez más llenos de helado que les gustaría vender, pero no pueden. Para responder al excedente, reducen los precios. A su vez, la caída de los precios incrementa la cantidad demandada y reduce la cantidad ofrecida. Estos cambios representan movimiento a lo largo de las curvas de oferta y de demanda, y no desplazamientos de las curvas. Los precios continúan cayendo hasta que el mercado alcanza el equilibrio. Suponga ahora que el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio, como en el panel B de la figura 9. En este caso, el precio de $1.50 por vaso y la cantidad demandada del bien es superior a la cantidad ofrecida. Hay escasez. Los demandantes no pueden comprar todo lo que quieren al precio actual. En ocasiones se dice que la escasez es una situación de exceso de demanda. Cuando ocurre una escasez en el mercado del helado, los compradores deben esperar en largas filas para tener la oportunidad de comprar uno de los pocos vasos disponibles. Como hay demasiados compradores que desean adquirir los bienes escasos, los vendedores pueden responder a la escasez incrementando sus precios, sin que con esto pierdan ventas. Conforme aumenta el precio, la cantidad demandada se reduce, al igual que la cantidad ofrecida. Una vez más, estos cambios representan movimientos a lo largo de las curvas de oferta y de demanda que llevan al mercado hacia el equilibrio. Entonces, independientemente de que el precio comience en un nivel demasiado alto o demasiado bajo, las actividades de muchos compradores y vendedores empujan automáticamente el precio de mercado hacia el precio de equilibrio. Una vez más, el mercado alcanza el equilibrio. Todos los compradores y vendedores están satisfechos y no hay presiones sobre el precio para que éste aumente o disminuya. La rapidez con que se llega al equilibrio varía de un mercado a otro, dependiendo de la rapidez con la que se ajusten los precios. En la mayoría de los mercados libres, los excedentes y la escasez son solo temporales, porque a la larga los precios se mueven hacia sus niveles de equilibrio. De hecho, este fenómeno es tan general que se conoce como la ley de la oferta y de la demanda. El precio de un bien cualquiera que se ajusta para llevar el equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de ese bien. 4.4b. 3 pasos para analizar los cambios en el equilibrio. Hasta ahora hemos visto la forma en que la oferta y la demanda determinan conjuntamente el equilibrio de mercado, el cual a su vez determina el precio y la cantidad del bien que adquieren los compradores y producen los vendedores. El precio y la cantidad de equilibrio dependen de la posición de las curvas de oferta y de demanda. Cuando algún acontecimiento desplaza alguna de estas curvas, el equilibrio del mercado cambia y da por resultado un nuevo precio y una nueva cantidad intercambiada entre compradores y vendedores. Para analizar cómo afectan algunos acontecimientos el equilibrio de un mercado, se debe proceder en 3 pasos. Primero, hay que determinar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta, la curva de demanda o en algunos casos ambas curvas. Segundo, se debe decidir si la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Tercero, se utiliza el diagrama de oferta y de demanda para comparar el equilibrio inicial con el nuevo, lo que muestra la forma en que el desplazamiento afecta el precio y la cantidad de equilibrio. La tabla 3 resume estos 3 pasos.
Para ver cómo se aplica el procedimiento, considere diversos acontecimientos que podrían afectar el mercado del helado. Ejemplo, un cambio en el equilibrio del mercado debido a un desplazamiento de la demanda. Suponga que hace mucho calor en el verano. ¿Cómo afecta este acontecimiento al mercado del helado? Para responder esta pregunta debemos seguir los 3 pasos. 1. El clima cálido afecta la curva de demanda al modificar la preferencia de las personas por el helado. Esto es, el clima modifica la cantidad de helado que las personas quieren comprar a cualquier precio dado. La curva de oferta permanece sin cambios porque el clima no afecta directamente a las empresas que venden helado. 2. Como el clima cálido hace que las personas quieran comer más helado, la curva de demanda se desplaza a la derecha. La figura 10 muestra este incremento de la demanda como el desplazamiento de la curva de D1 a D2. Este desplazamiento indica que la cantidad demandada de helado es mayor a cada nivel de precio. 3. Al precio anterior de $2 hay un exceso de demanda de helado y esta escasez ocasiona que las empresas incrementen el precio. Como se muestra en la figura 10, el incremento de la demanda incrementa el precio de equilibrio de $2 a $2.50 y la cantidad de equilibrio de 7 a 10 vasos. En otras palabras, cuando hace calor aumenta el precio y la cantidad vendida de helado. Desplazamiento de las curvas frente a movimiento a lo largo de las curvas. Es importante notar que cuando hace calor se incrementa la demanda, lo que hace aumentar el precio del helado. La cantidad de este que ofrecen las empresas se incrementa, aunque la curva de oferta permanezca igual. En este caso, los economistas dicen que ha ocurrido un incremento en la cantidad ofrecida, pero que no ha habido cambios en la oferta. Oferta se refiere a la posición de la curva de oferta, mientras que la cantidad ofrecida se refiere a la cantidad que los oferentes desean vender. En este ejemplo, la oferta no cambia porque el clima no modifica el deseo de las empresas de vender a cualquier precio dado. Al contrario, el clima cálido modifica el deseo de los consumidores de comprar a cualquier precio dado y por lo tanto desplaza hacia la derecha la curva de demanda. El incremento de la demanda provoca que aumente el precio de equilibrio. Cuando aumenta el precio, la cantidad ofrecida se incrementa. Este incremento en la cantidad ofrecida es representado por el movimiento a lo largo de la curva de oferta. Para resumir, un desplazamiento de la curva de oferta se llama cambio en la oferta y un desplazamiento de la curva de demanda se llama cambio en la demanda. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta ya existente se llama cambio en la cantidad ofrecida y un movimiento a lo largo de una curva de demanda ya existente se llama cambio en la cantidad demandada. Ejemplo, un cambio en el equilibrio de mercado debido a un desplazamiento de la oferta. Suponga que durante otro verano un huracán destruye parte de los cultivos de caña de azúcar y provoca un incremento en el precio del azúcar. ¿Cómo afecta este acontecimiento al mercado del helado? Una vez más, para responder a esta pregunta debemos seguir los 3 pasos. 1. El cambio del precio de azúcar, que es un insumo para la elaboración del helado, afecta la curva de la oferta. Al incrementar los costos de producción, se reduce la cantidad de helado que producen y venden las empresas a cualquier precio dado. La curva de demanda no cambia, ya que los altos costos de los insumos no afectan directamente la cantidad de helado que las familias desean comprar. 2. La curva de oferta se desplaza a la izquierda porque a todos los precios la cantidad total que las empresas están dispuestas y pueden vender se reduce. La figura 11 ilustra esta disminución de la oferta como un desplazamiento de la curva de la oferta de O1 a O2. 3. Al precio anterior de $2, ahora hay un exceso de demanda de helado y esta escasez provoca que las empresas incrementen el precio. Como se muestra en la figura 11, el desplazamiento de la curva de oferta incrementa el precio de equilibrio de $2 a $2.50 y reduce la cantidad de equilibrio de 7 a 4 vasos. Como resultado del incremento del precio del azúcar, aumenta el precio y disminuye la cantidad vendida de helado. Ejemplo,
desplazamiento tanto de la oferta como de la demanda. Ahora, suponga que una oleada de calor y un huracán ocurren durante el mismo verano. Para analizar esta combinación de acontecimientos, debemos seguir nuevamente los 3 pasos. 1. Determinamos que las dos curvas deben desplazarse. El calor afecta la curva de demanda porque modifica la cantidad de helado que las familias desean comprar a cualquier precio dado. Al mismo tiempo, cuando el huracán incrementa los precios del azúcar, modifica la curva de oferta de helado porque cambia la cantidad de helado que las empresas desean vender a cualquier precio dado. Las curvas se desplazan en las mismas direcciones que en el análisis anterior. La curva de demanda se desplaza a la derecha y la curva de oferta se desplaza a la izquierda. La figura 12 ilustra estos desplazamientos. Como se muestra en la figura 12, dos posibles resultados pueden producirse dependiendo del tamaño relativo de los desplazamientos de las curvas de demanda y de oferta. En ambos casos aumenta el precio de equilibrio. En el panel A, donde la demanda se incrementa de forma significativa, mientras que la oferta solo disminuye un poco, la cantidad de equilibrio también aumenta. En contraste, en el panel B, donde la oferta se reduce de forma significativa, mientras que la demanda se incrementa solo un poco, la cantidad de equilibrio disminuye. Entonces, estos acontecimientos con seguridad incrementan el precio del helado, pero su impacto en la cantidad vendida de helado es ambiguo, esto es, podría tener cualquier dirección. En resumen, acabamos de ver 3 ejemplos de cómo usar las curvas de oferta y de demanda para analizar un cambio en el equilibrio. Siempre que un acontecimiento desplaza la curva de oferta, la curva de demanda o tal vez ambas curvas, estas herramientas pueden utilizarse para predecir cómo modificará este acontecimiento el precio y la cantidad vendida en el punto de equilibrio. La tabla 4 muestra la predicción del resultado para cualquier combinación de desplazamiento de las dos curvas. Para asegurarse de entender cómo usar las herramientas de oferta y demanda, escoja algunas de las entradas de esta tabla y asegúrese de poder explicar por qué la tabla contiene dicha predicción. 4.5. ¿Cómo los precios asignan los recursos? En este capítulo se analizó la oferta y la demanda en un mercado. Aunque la exposición se centró en el mercado del helado, las lecciones aprendidas aquí se aplican en la mayoría de los mercados. Siempre que usted acude a una tienda a comprar algo, contribuye a la demanda de ese artículo. Siempre que usted busca trabajo, contribuye a la oferta de servicios laborales. Como la oferta y la demanda son un fenómeno económico tan generalizado, el modelo de la oferta y de la demanda es una herramienta de análisis muy eficaz. En los siguientes capítulos utilizaremos de forma reiterada dicho modelo. Uno de los 10 principios de la economía que se estudian en el capítulo 1 es que los mercados son por lo general una buena manera de organizar la actividad económica, aunque todavía es muy prematuro juzgar si los resultados del mercado son buenos o malos. En este capítulo se ha comenzado a ver cómo funcionan los mercados. En todo sistema económico es preciso asignar los recursos escasos entre usos que compiten por ellos. Las economías de mercado utilizan las fuerzas de la oferta y de la demanda para servir a dicho fin. Juntas, la oferta y la demanda determinan los precios de los distintos bienes y servicios de la economía. Los precios, a su vez, son las señales que guían la distribución de los recursos. Por ejemplo, considere la asignación de la tierra frente al mar. Como la cantidad de esta tierra es limitada, no todos pueden disfrutar del lujo de vivir frente a la playa. ¿Quién obtiene ese recurso? La respuesta es quien quiera que pueda y esté dispuesto a pagar el precio. El precio de la tierra frente a la playa se ajusta hasta que la cantidad demandada se equipare exactamente a la cantidad ofrecida de tierra. Entonces, en las economías de mercado, los precios son el mecanismo para racionar los recursos escasos. De manera similar, los precios determinan quién produce cada bien y cuánto se produce del mismo. Por ejemplo, considere la agricultura. Dado que necesitamos comer para sobrevivir, es crucial que algunas personas trabajen en el campo. ¿Qué determina quién es campesino y quién no lo es? En una sociedad libre no existe un órgano de planeación gubernamental
que tome esta decisión y garantice una adecuada oferta de alimentos. Por el contrario, la asignación de los trabajadores en la agricultura se basa en las decisiones de trabajo de millones de trabajadores. Este sistema descentralizado funciona bien porque estas decisiones dependen de los precios de los alimentos y los salarios de los campesinos, el precio de su trabajo, se ajustan para asegurar que suficientes personas decidan ser agricultores. Si una persona nunca ha visto una economía de mercado en acción, la idea puede parecerle absurda. Las economías son grupos enormes de personas que se dedican a un sinnúmero de actividades independientes. ¿Qué impide que la toma de decisiones descentralizada degenere en un caos? ¿Qué coordina las acciones de millones de personas que tienen diferentes habilidades y deseos? ¿Qué asegura que lo que tiene que hacerse en efecto se haga? La respuesta en una palabra es los precios. Si la mano invisible guía las economías de mercado, como propuso Adam Smith en su famosa metáfora, entonces el sistema de precios es la batuta que la mano invisible usa para dirigir la orquesta de la economía. En resumen final, los economistas utilizan el modelo de la oferta y la demanda para analizar mercados competitivos. En un mercado competitivo existen muchos compradores y vendedores. Cada uno de ellos tienen poca o ninguna influencia sobre el precio de mercado. Las curvas de demanda muestran que la cantidad demandada de un bien depende del precio. Con base en la ley de la demanda, conforme disminuye el precio de un bien, la cantidad demandada del mismo se incrementa. Por lo tanto, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Además del precio, otros determinantes de cuánto desean comprar los consumidores incluyen el ingreso, los precios de los bienes sustitutos y los bienes complementarios, las preferencias, las expectativas y el número de compradores. Si uno de estos factores cambia, la curva de demanda se desplaza. La curva de oferta muestra que la cantidad ofrecida de un bien depende del precio. Según la ley de oferta, conforme aumenta el precio de un bien, la cantidad ofrecida, así la curva de demanda tiene pendiente positiva. Además del precio, otros determinantes de cuánto desean vender los productores incluye el precio de los insumos, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores. Si uno de estos factores cambia, la curva de oferta se desplaza. La intersección de las curvas de oferta y de demanda determina el equilibrio del mercado. En el precio de equilibrio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. El comportamiento de los compradores y los vendedores conduce naturalmente a los mercados hacia el equilibrio. Cuando el precio de mercado está por encima del precio de equilibrio, hay un excedente de dicho bien, lo que provoca que el precio de mercado se reduzca. Cuando el precio de mercado está por debajo del equilibrio, hay escasez, lo que provoca que aumente el precio de mercado. Para analizar cómo influye cualquier acontecimiento en un mercado, se utiliza el diagrama de oferta y demanda para determinar cómo es que el acontecimiento afecta al precio y la cantidad de equilibrio. Para hacer esto se debe seguir 3 pasos. Primero, se debe decidir si el acontecimiento desplaza la curva de oferta o la de demanda o ambas. Segundo, se debe decidir en qué dirección se desplaza la curva. Tercero, se debe comparar el nuevo equilibrio con el equilibrio inicial. En las economías de mercado, los precios son las señales que guían las decisiones económicas y por esta razón distribuyen los recursos escasos. Para cada bien en la economía, el precio asegura que la oferta y la demanda están en equilibrio. El precio de equilibrio determina cuánto de un bien deciden consumir los compradores y cuánto deciden producir los vendedores.